En la transmisión que hicimos en vivo de la conferencia de prensa del procurador y del director de averiguaciones previas, Tomás Herón. No le demos vueltas. El tema aquí es cómo ver la investigación que ayer... Yo creo que ayer llegó a un momento, no conste que no final, no dijo que fuera caso cerrado. Yo sí creo que lo que sí se puede interpretar, que quede claro, se interpreta de parte de su servidor, y por lo que entiendo de varios y de varias, es que virtualmente está cerrada. ¿Qué quiere decir virtualmente está cerrada y por qué virtualmente está cerrada? Porque hay otros actores de este proceso, presuntos responsables de delito, que tienen que ser detenidos. Voy a mencionar uno muy importante, el jefe de seguridad de Iguala, que es nombrado por el presidente municipal. Pero le diría yo, digamos, con información que se da, pues a uno le surgen preguntas, y yo espero que no se malentienda. ¿Qué tipo de preguntas le surgen a uno? A ver, ¿cómo que el ejército fue al hospital y hay diferentes versiones? Y entonces el procurador responde, habrá diferentes versiones, pero los estudiantes, y está en actas, dicen que el ejército no se burló de ellos, dicen que el ejército se asomó, estuvo ahí y se fue, y fue todo lo que hizo. La gran pregunta es un asunto que también entra. Vamos a partir del supuesto de que el ejército no tuvo absolutamente nada que ver, que es lo que dice el procurador, y además lo dijo enfáticamente. Yo le diría, el lenguaje del rostro dice, y lo dijo enfáticamente. Bueno, sí, eso dijo ayer el procurador. Si el procurador ayer lanzó esa idea, vamos a partir de eso, que el ejército, ningún soldado tuvo participación alguna en todo esto, de no ser lo que ya se hizo explícito. La pregunta aquí es, si así fuera, yo le diría, hay algo de parte de los soldados que uno piensa que debió haber. Piensa uno que con la información que se tiene en un hecho que va adquiriendo una magnitud segundo a segundo cada vez mayor, lo lógico hubiera sido que el ejército se hubiera informado para ver si actuaba. La argumentación del mes de noviembre es que el ejército, digamos, los soldados no pueden participar si no hay una voz superior que lo determine, que lo ordene. Son las reglas del ejército. Y en algún sentido puede ser lo mismo con la Policía Federal, no así con la Policía Municipal, que sí tenía la orden muy claramente establecida. La Policía Municipal tenía clarísima la orden por parte del señor jefe de seguridad y del señor Abarca, que es el presidente municipal, el famoso C4, como se menciona en las claves. Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta es si se cambió la versión de que estaban en los basureros y luego que no, que los restos los metieron en una bolsa de plástico y las bolsas de plástico las aventaron al río San Juan, y que desde ahí los buzos de la Procuraduría lograron recuperar bolsas, en algunos casos ya muy en estado de deterioro total, las propias bolsas, pues lo que es que estén en el agua y que estén al fondo de un río, que por más bajo que esté el río, pues están totalmente tapadas pues por el agua las bolsas. Luego hay otras preguntas, ¿no?, que uno se hace, que algunas la Procuraduría responde la Procuraduría a todas de manera muy precisa, y le digo, estas respuestas aquí lo que generan es quizás nuevas preguntas y yo creo que dudas, y que nadie se sienta ofendido por las dudas. Yo creo que es un principio de la vida. Cuestionar, tener dudas, ser crítico, pues, forma parte de la posibilidad de que se enriquezcan las cosas y de que lleguemos a consensos. Sin dudas, sin preguntas, sin cuestionamientos, no hay posibilidad de que haya consensos. Fíjese, que haya consensos que permitan llegar a acuerdos. De otra manera, todo se queda en la duda. Yo diría algunas cosas que alcanzo a apreciar. ¿Por qué tardó tanto la Procuraduría? Yo me pregunto ahí eso a menudo y me respondo,
No, o sea, aquí no meto a nadie más. Me respondo, creo que la Procuraduría fue sumando. ¿Por qué tardó tanto tardó una semana en darnos a conocer, yo aquí lo dije varias veces, el testimonio del Cepillo? Porque yo creo que estaban sacándole lo más que podían para poder acabar de armar el caso. El Cepillo da una versión y esta versión del Cepillo la meten en el rompecabezas de todo lo que hay. Fulano dijo tal, Perengano dijo tal, y ahí la meten. Yo supongo que eso es lo que hicieron. Para mí tiene una lógica de tiempo, y lógica de estrategia, y lógica de la investigación. Sin embargo, yo aquí lo que le planteo es las dudas que aparecen y que los padres de familia son en ese sentido muy precisos, si se le puede creer a estos testimonios. Este es un terreno, es donde está una de las grandes claves del asunto. ¿Le podemos creer al Cerillo, a este hombre Felipe? ¿Le podemos creer o no le podemos creer? Es ahí en donde está una de las grandes claves. ¿Por qué razón? Porque todos suponemos que su testimonio, intuimos que su testimonio puede ser producto de la tortura, de la intimidación, y que se vea obligado a dar una versión. Todos los testimonios caen casi que en el mismo terreno. Uno, conociendo la estructura y el desarrollo de este tipo de casos, bueno, este es un caso excepcional, pero de este tipo de circunstancias, uno supone que les pusieron toques en los testículos, que les taparon con una bolsa la cabeza, una bolsa de hule. Uno supone lo peor, así, ¿no? Y que entonces los otros dijeron, díganme qué quieren que diga. Y esto que le estoy diciendo es lo que puede armar una versión. ¿Es así o no es así? No lo sé. Pero así como puedo pensar eso, también puedo pensar lo otro, que creo que es también posible. Soy de la idea, perdón que hable tan en primera persona, pero no quiero involucrar a nadie más, es cosa mía. Soy de la idea que la versión que cuenta la Procuraduría es una versión cercana a lo que pudo pasar. Así de fácil. Cercana a lo que pudo pasar. ¿Qué quiere decir cercana a lo que pudo pasar? Que hay a lo mejor pistas que no están bien desarrolladas y que a lo mejor pudiera eventualmente estarse cubriendo algunos actores. Pienso que a mí no me queda claro el asunto del Ejército y a mí no me queda claro el asunto de la Policía Federal. ¿Participaron o no participaron? No me queda claro. Me queda clarísimo el asunto de la Policía Municipal. Clarísimo. Me queda clarísimo el papel del señor Abarca. Lo que también me queda clarísimo es que a la señora no se le puede imputar un asunto de carácter oficial en términos de las estructuras de gobierno, porque la señora no gobernaba. A la señora, si fuera el caso, que en eso están, que hubiera tenido algún papel, que hubiera desarrollado, que hubiera mandado secuestrar y vía su marido secuestrara porque el marido tenía el poder y entonces le decía a la policía, etcétera. Si así fuera, la señora tendría otro tipo de responsabilidades. No se le exoneran las responsabilidades, tendría otro tipo de responsabilidades. ¿Qué es lo que hay de fondo? Que es ahí, hay dos asuntos. Uno nos lo va a decir Vidulfo al rato, que vamos a hablar con él, el abogado de los padres de familia. Uno de los asuntos a mí me parece que es clave, que es lo que dice Vidulfo. Lo voy a decir, ayer lo escuchaba yo a Vidulfo. Es el asunto del entorno político. El entorno político no es un asunto que pueda fácilmente enjuiciarse en términos de la investigación, porque es lo que crea un ánimo que permite las acciones o que lleva hacia las acciones. Déjeme plantearlo de esta manera. En el caso Colosio, el asesino, Mario Aburto, yo creo que él fue el asesino, cuando lleva efecto el acto, hay un condicionante de entorno que usted y yo, si lo recuerda, y es de más o menos aquí el asunto es, yo creo que van a matar a Colosio. No, hombre, que lo van a quitar de candidato. ¿Te acuerdas todas esas cosas que se decían? Eso crea un entorno, y ese entorno no es fácil de evaluar, pero es necesario de evaluar y de considerar. En este caso, el hecho de que haya una complicidad o que haya una apertura
abierta de que el señor Abarca actuara como fuere y que algunos supieran lo que estaba haciendo y que no hubieran hecho nada, es lo que genera ese entorno, la relación Ángel Aguirre con el señor Abarca, la presunta relación del señor Aguirre con la esposa del señor Abarca. No es importante determinarlo. ¿Por qué razón? Porque si se acaba por determinar, claramente se van acotando y se va viendo cuáles eran los condicionantes para que un hombre tuviera la autoridad y además pudiera llevar las cosas a los niveles que la llevó el señor Abarca. Y junto con ello, por ejemplo, no tuvo nada que ver el presidente municipal de Cocula, no tuvo nada que ver todos estos actores que también participaban, los actores que tenían que ver en torno a esto, el secretario de gobierno del estado de Guerrero, el procurador que si no tenía ningún tipo de denuncia se la dejaron pasar. Y aquí viene otra clave, el gobierno federal. El gobierno federal no tenía nada que ver, el gobierno federal no estaba informado, sus servicios de inteligencia son tan malos que nunca supieron que había un hombre que estaba relacionado con el narcotráfico vía los Guerreros Unidos y que su mujer incluso era pariente de uno de los altos mandos de este cártel. Y es ahí en donde hay una parte que no se ha enjuiciado, no se ha puesto en la mesa, y es una parte relevante. Yo creo que la investigación de la Procuraduría es una investigación que realmente ha tratado de ir hasta lo más profundo con los elementos que tiene o con los elementos que ha querido tener. Pero no podemos soslayar el valor de esta investigación porque no conocemos hasta ahora, incluso de dichos, versiones diferentes. Algunas versiones diferentes caen en un deseo de que puedan aparecer los estudiantes más que en una investigación fundamentada. La idea de que el ejército se los llevó y que los metió a uno de sus regimientos, a unas instalaciones, que los metieron ahí a los hornos crematorios y ahí los dejaron. El hecho de que digan es que lo que pasa es que todos presumiblemente iban a ser guerrilleros y alguien les hizo el trabajo y entonces los mataron. Todo esto debe de fundamentarse y para eso hay que esperar qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a mí en este caso le confieso que hay que ver, aunque tarde, pero hay que ver qué investiga la nueva dirección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que parece más proclive, más abierta a llegar ante cualquier situación hasta sus últimas consecuencias. Hoy varias personas me decían, oye, ¿y cómo la ves? Yo creo que hay, para cerrar, un asunto para que quede, me parece, suficientemente claro cómo pueden estar las cosas. Mi perspectiva sobre lo que está pasando es que además de todas las observaciones y reflexiones que me he permitido poner a su consideración, hay algo más. ¿Sabe qué es eso algo más? Este gobierno tiene legitimidad derivada de las instituciones y de los procesos que lo llevaron al poder, pero no está teniendo el consenso de una sociedad. La sociedad lo encuentra no creíble y no es para menos. Ha habido varios acontecimientos a lo largo de su mandato en donde algunas cosas, algunos elementos han generado ver al gobierno no transparente, confuso o aislado. Pienso en tema concreto, las casas. Por ejemplo, la Casa Blanca, la señora Angélica explica, y la señora Angélica explica y nos deja más dudas. La Casa de Iztapan, a pesar de que hay explicación, que creo que de las tres es la que está más explicada, que incluso tenía una ventaja, que el presidente la había considerado en su declaración patrimonial y está en la declaración patrimonial, pero aparece un hombre de apellido San Román con toda una serie de relaciones que a pesar de que explica, algunas cosas las deja, se quedan, ¿no?, naturalmente en una sociedad incrédula en la mesa. Y la casa del señor Videgaray, hombre importante de esta administración, que nos dice que él esa casa la compró cuando no era funcionario público en el mes de octubre del 2012, cuando todos sabíamos que este hombre llamado Luis Videgaray iba a ser el hombre encargado de la Hacienda de México, y no lo sabíamos nosotros, solamente lo sabía el mundo entero. Se mandaban señales, así funciona esto, para los mercados, para las tranquilidades, para que sepan los inversionistas quién va a ser con quién van a tratar algunos asuntos. Bueno, entonces es difícil, hay una crisis de credibilidad, y la crisis de credibilidad, a lo mejor justa o injustamente, lo hemos dicho varias veces, ya alcanzó a la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aquí lo más importante, usted y yo lo sabemos, es la vida de los 43 normalistas. Uno que más quisiera que aparecieran vivos,
pero uno, eso es lo que quisiera. El asunto está en que la realidad es terca y la realidad es la realidad. Y diría una cosa final para irnos a la pausa. Es importantísimo que se logre sostener la cohesión entre los padres para poder tener la mejor información y para presionar, para seguir presionando, para conocer la verdad completa, ¿no? Más allá de lo que se ha dicho estos días. Y para ello es muy importante que los padres entiendan que su movimiento puede ser utilizado, si no es que ya es utilizado. Algunos grupos se han trepado en él, y entonces ya están en otra dinámica, ya están preguntándose otras cosas y no por el origen. Y no es que no haya razón para preguntarse por las otras cosas, sino que el origen es el origen. Y entonces ahora, a partir de ahí, vamos a discutir la reforma educativa, vamos a discutir si hay elecciones o no. Yo entiendo, pero esa es otra ventanilla. La ventanilla central y la más importante de este país hoy son los 43 estudiantes desaparecidos. El resto puede empezar a ser de uso político, inquietante, peligroso, y van a acabar usando a los propios padres de familia para intereses que ya no son los de los padres de familia seguramente. Bueno, ahí pongo todas estas reflexiones a la mesa. Pensemos juntos, ¿no? Ahí lo pongo sobre todo como una propuesta de pensamiento.